Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Ustedes, si quieren que diga más una cosa u otra, me avisan. Pero en principio mi idea era hacer algún comentario sobre la tarea en sí, la, el planteo general, y después hacer algún comentario sobre los ejercicios o sobre algunos ejercicios. Em, la tarea esta del análisis de la función exponencial y logarítmica, que hacía un planteo a partir de tomar algunos ejemplos, por ejemplo, analizar el gráfico de igual 2 a la x. De la misma manera uno puede hacer el análisis del gráfico de un medio a la x. Y entonces acá aparecen en estos dibujitos, acá aparece, por ejemplo, esta es la y igual 2 a la x, ¿no? Y acá está la y igual menos un medio, perdón, un medio a la x, ¿sí? Entonces, un poco para ver cómo se comportan, para comparar cómo se comportan cuando tienen bases que son inversas, ¿no? Y a su vez cómo se comportan cuando la base es mayor que 1, que son todas las que aparecen en el primer gráfico, ¿sí? Acá son las de la forma igual a la x con a mayor que 1, y estas son las igual a la x con a comprendido entre 0 y 1. Entonces, lo que se ve, que bueno, ustedes esto en general ya lo saben, es que cuando la base es mayor que 1, la función es creciente, y cuando es menor que 1, la función es decreciente. Yo ahí me salteé decir algunas cosas que tienen que ver con el dominio o con la definición de esta función exponencial. Y entonces, cuando definimos la función exponencial, el a el A tiene que ser un número mayor que 0, porque en el caso de que A fuera negativo, no sería interesante analizar generar una función de ese tipo, porque cuando yo tengo un número negativo elevado a algo, a veces pasa que eso a veces da positivo y a veces da negativo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer igual menos 2 elevado a la x, bueno, ese menos 2 al elevarse a la x empieza a tomar valores salteados. Menos 2 al cuadrado es 4, pero menos 2 a la 1 es el propio menos 2. Entonces empieza a generaría una función cuya representación gráfica tendría un montón de agujeros y un montón de saltos. Entonces, cuando la matemática decide definir la función exponencial, la define de esta forma, para los a positivos, para no tener ese problema. Y quita el a igual 1, porque el a igual 1 tiene una condición particular. O sea, si yo miro ahí las que están graficadas, esas funciones, para cada valor de x que me tomo, me dan valores de funcionales diferentes. En cambio, si yo tomara el caso a igual 1, 1 a la 2, 1 a la x, 1 a la, no importa qué número, da siempre 1. Entonces tendría mismos valores funcionales para distintos valores de x. Y eso, si bien no está prohibido, el tema es que si yo incluyo dentro de mi grupo de funciones que estoy denominando función exponencial a ese tipo de función, no voy a poder decir que esa función sea biyectiva, y por lo tanto no voy a poder decir que la función sea inversa. Por la misma causa, la función está definida de R en R más y no de R en R. Porque si yo definiera la función exponencial como de R en R, habría valores, todos los reales negativos no tendrían preimagen, y entonces la función no sería biyectiva. Y si la función no es biyectiva, entonces no existiría la función inversa, que es la que todos conocemos como función logarítmica. Entonces, voy de vuelta. La función exponencial es una función que modeliza, surge en la matemática como fórmula
que modeliza el crecimiento de muchas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, tanto de crecimiento de las plantas, de crecimiento de las bacterias, de crecimiento incluso de determinados animales en un marco, ¿no? En cierto marco, no es completa, no es de acá al infinito porque ninguna población se vuelve infinita. Puede volverse muy grande, pero después empiezan a jugar otros elementos, como es el espacio, la alimentación, el aire, que hace que eso se limite. Pero digamos, la función exponencial surge inicialmente como una forma de modelizar crecimientos, pero la matemática, para hacer más potente esa definición, lo que hace es referirla únicamente a este tipo de funciones, a las que tienen codominio real positivo y A mayor que cero y distinto de 1. Mayor que cero para que se comporte en una forma más o menos continua su gráfico, perdón, una forma continua, y distinto de 1 para que la función sea biyectiva en ese codominio. O sea que eso es una cuestión que le imponemos a la función exponencial. Después, bueno, lo que se pedía acá en el primer caso era que se indiquen las características análogas para el caso 0 menor que A menor que 1. Cuando yo hablo de características análogas, viene a decir como las características iguales pero diferentes. O sea, en el mismo sentido, el mismo de análisis de características, pero ahora para esta otra situación. Acá la función decíamos que cuando es mayor que 1 es monótona creciente. En cambio, lo que debería haber dicho es que para el caso de A entre 0 y 1, si lo agrego acá, para el caso de A entre 0 y 1, la función es monótona decreciente. ¿Sí? Porque bueno, porque si yo tomo un número menor que 1 y lo elevo a algo, ese número, cada vez que yo lo elevo a un número más grande, se hace cada vez más chico. Por eso esto se transforma en decreciente. Lo demás no cambia porque ninguna de las dos funciones son acotadas superiormente, ¿tá? En un caso no son acotadas superiormente de este lado, digamos, y en otro caso es de este lado, pero ambas funciones, ya sea para A mayor que 1 o para A entre 0 y 1, siempre tienden, en algún momento, siempre tienden a infinito. Siempre toman un valor tan grande en f como uno quiera. Y a su vez, ambas también se acercan a 0 tanto como uno quiera, una la hace a la izquierda, la otra la hace a la derecha. Y las dos tienen la particularidad que f de 0 es 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1, o sea que las dos van a pasar por este punto, cortan al eje y en el punto i igual 1. Hola, buenas tardes. Perdón, Bueno, profe, que recién entré, me embolé con todos los horarios y pensé que era de tarde el Zoom. Perdón. bueno, te queda un pedacito chiquito, después si lo querés lo mirás. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces después que tengo la exponencial, puedo definir como la función inversa a la exponencial a la función logarítmica. Yo estoy tratando de decirlo bastante rápido porque, bueno, son cosas que ustedes en cuarto ya trabajaron y entonces, y bueno, y también después, ¿no? Más adelante. Y bueno, y con la función logarítmica va a pasar lo mismo, ¿no? Si la base del logaritmo es mayor que 1, que serían estos casos, y acá tengo el logaritmo en base a de x, donde a es mayor que 1. Si la base del logaritmo es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y en este caso lo que tengo es la base del logaritmo, donde la base está entre 0 y 1, y ahí la función es decreciente. Esta es la que más usamos cuando trabajamos con la función logaritmo en base e, ¿no? Que muchos de ustedes hicieron trabajos sobre la función logarítmica en base e, logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, un ejemplo, digamos, la función logaritmo neperiano está comprendido, vamos a poner logaritmo de x, por poner cualquiera,
está comprendido en el caso A mayor que 1 porque estamos hablando de la base E y el número E es 2,7, etcétera, o sea, mayor que 1. Así que en el logaritmo pasa lo mismo. La función en un caso es creciente y en el otro caso es decreciente. Acá pedía que se estudiara el signo y bueno, si A es mayor que 1, el signo de la función, sabemos que se hace 0 en 1, ¿sí? Acá, entre 1 y 0, la función toma valores por debajo del x, o sea que es negativa, hasta 0, lugar en el cual no existe la función logarítmica. Ni existe tampoco antes, ¿verdad? La función logarítmica está definida de un dominio que es R+, que es el codominio de la exponencial, por eso es la función inversa. ¿Sí? Cuando yo defino, esto fue una cosa que ustedes vieron antes de empezar conmigo, cuando yo defino función y función inversa, si yo definí una función de dominio A y codominio B, la función inversa es de dominio B y codominio A. ¿Ah? Entonces ahí va a ser R+, con este, la base además distinto de 1, cosa que está aclarada acá en la definición. Bueno, entonces en ese caso, cuando A es mayor que 1, es negativa, está por debajo del x hasta 1 y de 1 en adelante es positiva. Y si miro esta otra, la de la base menor que 1, de la base comprendida entre 1 y 0, entonces ahí la función está por encima del eje hasta 1, en 0 de vuelta no existe y antes tampoco, entonces pasa siempre, y de 1 en adelante la función toma siempre valores que están debajo del x, el eje de las x, por lo tanto es negativa. Se dice que las funciones son simétricas para bases inversas, por eso es que cuando en un caso es negativo, en el otro es positivo y viceversa. Bueno, las características son análogas, las pueden volver a mirar, pero bueno, lo que dijimos antes, si una es creciente, la otra es decreciente. Es decreciente cuando A está entre 0 y 1. Después acá había una serie de propiedades que, bueno, la idea era que demostraran alguna. Profe, No sé si... consulta. Sí, Porque en la parte anterior preguntaba sobre características análogas, creo que era. Y esa sí. parte no la hice porque tenía duda a qué se refería. Bueno, Y recién por lo eso no expliqué la con la envié esa parte. exponencial. Va lo mismo con la logarítmica. Características análogas es características en el mismo sentido, en el mismo tipo de análisis. En el caso de A mayor que 1, acá dice la función logarítmica es monótona, creciente estricta. En el caso mayor que 1, ¿sí? Que es esto que está acá. Esta es mayor, es creciente, ¿sí? Caso A mayor que 1 es creciente. Estricta, estricta porque es siempre creciente, no se da que tome dos veces el mismo valor. No acotada superiormente porque la función para más infinito tiende a más infinito, crece tanto como queramos, y a su vez se acerca a cero tanto como uno quiera porque se acerca a cero. Ah, está bien, cuando se acerca a cero, cuando x tiende a 1. Bueno, y en el caso de A entre 0 y 1, la condición análoga sería decir que la función es estrictamente decreciente, ¿ah? Porque la función es decreciente siempre, y sigue siendo no acotada. ¿Por qué? Porque acá arriba esto toma valores tan grandes como uno quiera. O sea que hace las mismas cosas que la otra, pero con la diferencia de que es decreciente. Este decreciente que pusimos acá arriba sería lo único que cambia para hablar de esas características, pero para el caso A entre 0 y 1. Ah, está, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, después venían estas propiedades. No sé si quieren que demuestre alguna en particular. Demostraría una. No sé si alguien quiere alguna en particular.
Bueno, eh, yo acá al lado que tengo espacio. A probar la última. Sí, profe, eso te iba a decir, capaz probar una de las que sea más compleja para que después nosotros podamos completar los demás. Bien, mire, las características, la forma de prueba es más o menos siempre la misma, ¿está? Lo que yo hago es decir, yo tengo que probar eso. Entonces, una cosa que puedo hacer es decir, voy a aplicar la definición del logaritmo. Y, por ejemplo, aplicando la definición del logaritmo, yo voy a decir que x es igual al logaritmo a uno de los que aparece ahí. Voy a elegir este que es el más sencillo. Voy a decir que x es igual al logaritmo en base b de a, sí o sí, que es lo que dice la definición de logaritmo. Dice, si solo si b a la x es igual a A. Eso es lo que dice la definición del logaritmo, sabiendo que la base es distinto de uno, que A y B pertenecen a R más, todo lo que está expresado ahí. ¿Sí? Si no se acuerdan, la definición del logaritmo estaba, ahí, está arriba, ¿no? Dice, logaritmo en base a de x es igual a y, si solo si a elevado a la y es igual a x. La base elevado a la que está del otro lado es igual al logaritmando. ¿Ah? Entonces acá lo que hice fue tomarme eso, es decir, logaritmo x es igual al logaritmo en base de b de a, porque b elevado a la x es igual a a. La base elevada a la que está del otro lado es igual al logaritmando. ¿Tá? Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar lo que está a la izquierda, que dice logaritmo en base b de a la c. Acá voy a sustituir por el a que puse de nombre, o sea, X me lo inventé, ¿verdad? X no es que yo haya encontrado una cosa muy particular, es que dije, a este logaritmo en base de b de a le voy a llamar X. Si a eso le llamo X, voy a poder decir que a es igual a b a la X. Entonces sustituyo y me queda que el logaritmo en base b de a, que es b a la X, de a la c, me queda de esa manera. Ahí sustituí la A por B a la X, de acuerdo al nombre que me di antes. Acá tengo una potencia de potencia. Esta era una de las propiedades de la función exponencial o de la potencia que decía que a la m a la n era lo mismo que a la m por n. Eso es lo que voy a aplicar. Entonces esto sería lo mismo que el logaritmo en base b de b a la x por c. ¿Sí? Entonces, fíjense en que yo acá, eh, esta, que es una propiedad previa que debería haber demostrado, bueno, si la demuestran, esto da C. Entonces, aplicando esta propiedad, yo puedo decir que esto es igual a X por C. ¿Sí? Logaritmo en base B de B al algo me da el propio algo. Logaritmo en base B de B a la XC me da XC, el exponente. ¿Sí? Entonces, ahora deshago el cambio de variable. Voy a sustituir X por lo que valía. Entonces, donde dice X por C, ahora voy a poner X, que era logaritmo en base B de A, por C. Como el orden de los factores no altera el producto, lo escribo así. Entonces llegué a lo que quería, porque esto es podría haber planteado una serie de igualdades y al final aplicar la transitiva, y entonces el primer término, el primer miembro es igual al último. Y eso es lo que me planteaba la letra. Básicamente, todas las propiedades estas
lo que tengo que hacer es aplicar la definición. Siempre en algún lado hago esto, y si yo de algún lado hago esto, después haciendo cuentas sale. Después acá aparece el teorema de cambio de base, que es un teorema que uno usa bastante cuando tiene que hacer cálculos. Por ejemplo, si uno quiere calcular el logaritmo de 4 en base 2, bueno, esto da 2, ¿sí? ¿Por qué da 2? Porque por la definición del logaritmo, la base elevada al que está del otro lado es igual al logaritmando. Se cumple. ¿Tá? Puse un logaritmo que para mí era fácil de calcular. Pero si no es fácil de calcular, supongamos que a mí me dijeran, calcule el logaritmo de en base 2 de 128. Bueno, capaz que puedo hacer la cuenta. 2 a la 2 es 4, a la 3 es 8, a las 4 es 16, a las 5 32, a las 6 64, a las 7 128. Podría decir que 7. Pero si tengo números que no son lindos, esto se puede calcular siempre como el logaritmo de 128 sobre el logaritmo de 2 y tiene que dar lo mismo. Y vieron que ahí no puse ninguna base, porque lo que dice este teorema es que yo puedo hacer un cambio de base, expresar el logaritmo de a sobre b como logaritmo en una base de 128 sobre el logaritmo en la misma base de 2. Cuando yo escribo logaritmo de 128, cuando no está escrita la base, ¿cuál es la base? Esta es una cuestión de notación. 128. No, cuando no 10 escribo la base, no es. ¿Es ¿cuánto? 10? 10. 10. Ah, Así, logaritmo de 128, que tampoco escribí la base. ¿Cuánto es la base cuando escribo ese logaritmo? 10. Cuando escribo log es base 10. Ah, Fíjense en la claro. calculadora. Cuando escribo log o cuando escribo, perdón, cuando escribo log es base 10. Ustedes en la calculadora tienen dos teclas para el logaritmo. Una que dice log. Esa es la de en base 10, porque si ustedes calculan, es fácil darse cuenta. Si ustedes calculan el logaritmo de 100, les tiene que dar 2, porque 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Ahora, hay otra tecla que en la calculadora aparece como LN y en los títulos, en los libros aparece como L mayúscula, que es el logaritmo neperiano. En ese caso, ¿cuánto es la base? Ese es el que es en base E. Ojo porque eso, ustedes van a usar calculadores, ya les usaron a las calculadoras en el liceo para calcular. Ustedes tienen que saber cuál tecla corresponde a cuál cosa. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere calcular un logaritmo que es medianamente conocido, medianamente fácil, uno puede pensar en la definición, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Si yo quiero pensar el logaritmo en base 2 de 128, yo puedo pensar 2 elevado a qué número me da 128. 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64, parecería que es 7. Pero si esos números no son, si ese resultado no es entero, no es fácil encontrar ese valor. La manera de encontrarlo es aplicar el teorema de cambio de base, porque al aplicar el teorema de cambio de base puedo usar la calculadora. Entonces puedo hacer el logaritmo de 128 en cualquier base, dividido el logaritmo de 2 en la misma base, y me tiene que dar 7. Bueno, y de ese teorema de cambio de base y de esas propiedades anteriores,
se deduce este último conjunto de tres propiedades que, bueno, digamos que este es el que uno más usa cuando trabaja en hacer cálculos, que es el logaritmo en base a de, voy a escribirlo bien porque acá quedó mal escrito, es el logaritmo en base a la m de b a la n, y esto es igual a n sobre m por el logaritmo en base a de b. ¿tá? Y esa propiedad se demuestra también usando las anteriores y el teorema de cambio de base. Profe, antes de que sigas avanzando, en el de arriba, 128, ¿puedes subir un poquito para mostrarte? Ahí, viste que hicimos logaritmo de 128 dividido el logaritmo de 2. Ese 2, ¿de dónde sale? Porque no entendí. Ese 2 sale de acá. Acá lo que dice es que si yo quiero calcular el logaritmo de A en base B, una manera de calcularlo es hacer el logaritmo de A en base C, siendo C un número cualquiera, otra base distinta, dividido el logaritmo de B en base C. ¿tá? Entonces, si Y yo ahora sí tenía el entendí. Ahora logaritmo de entendí. 128 en base 2, como puede ser muy complicado hacerlo a mano, siempre se puede calcular como logaritmo. Acá cuando pongo el logaritmo sin escribir la base, estoy hablando del logaritmo en base 10, del logaritmo en base 10 de 128 sobre el logaritmo dividido entre el logaritmo en base 10 de 2. O sea, esto también lo puedo escribir como, si quieren, el logaritmo en base 10 de 128 sobre el logaritmo en base 10 de 2. No, profe, yo no había entendido que ese podría ser un número cualquiera que no sea 128. Eso no había entendido dónde había salido ese 2. Puede ser 128 también. Lo que pasa que 128 no es un número interesante, porque si yo lo hago con 128, me va a quedar que es el logaritmo en base de 128 de 128 sobre el logaritmo en base 128 de 2. O sea, el cociente tiene que ser el logaritmo de lo de arriba dividido el logaritmo de lo que estaba abajo, vamos a decirlo así, en una misma base. Pero el problema es que si yo tenía dificultad para calcular el inicial, voy a tener casi la misma dificultad o peor para calcular este otro. ¿tá? Por eso lo que se hace es buscar una base que tenga, digamos, la calculadora. O sea, o lo hago en base 10 o lo hago en base E, pero son con cualquiera de las bases que la calculadora me permita hacer el cálculo. ¿tá? Porque el logaritmo de 128 en base 128 es 1, porque 128 elevado a la 1 da 128. Pero el logaritmo en base 128 de 2 es muy difícil de encontrar, porque 128 elevado a qué número me da 2. No es un número que surge inmediatamente. ¿tá? Por eso uno busca aplicar el cambio de base utilizando las bases que están en la calculadora, digamos. Bueno, yo diría de que resolvemos dos ejercicios, no sé, capaz que podemos resolver uno distinto del primer caso, del caso de la exponencial, porque ese casi todos lo hicieron bien, y bueno, no sé, capaz que uno distinto también del otro. A ver, de la exponencial, el planteo era hacer el B y el C es muy parecido. Así que podríamos hacer el C. A ver si esto está en algún lado donde fue que quedó. Bueno, lo escribo, que va a ser más fácil. Bueno, voy a hacer despacio. ¿tá? Voy a hacer, ustedes tenían para hacer el 18B y lo que voy a hacer es hacer el 18C. Así el que lo hizo tiene otro ejemplo
y el que no lo hizo ve un ejemplo que es prácticamente el mismo. O sea, el proceso es el mismo. Entonces acá el 18C lo que dice es menos 2x cuadrado menos 3x más 2, todo esto elevado a la 9 sobre x, mayor o igual que menos 2x cuadrado, la misma base, digamos, menos 3x más 2 elevado a la x. Bueno, estos problemas, yo siempre tengo que acordarme que la exponencial es de esta forma cuando la base es mayor que 1 y al revés, para ser chanchos al hablar, de esta forma cuando la base está entre 0 y 1. ¿Ah? Y lo que encuentro es que lo interesante es que si acá el corte este era igual 1, ya lo habíamos dicho, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro la base A mayor que 1, la función tiene esta característica. Los valores funcionales son mayores que 1 a la derecha del 0. Para todos los valores que están de este lado, los valores funcionales son mayores que 1. Y en cambio, para los valores a la izquierda del 0, todos estos valores funcionales son menores que 1. ¿Tá? Entonces, es bastante fácil analizar cuándo una función exponencial es mayor que 1 o menor que 1. Pero acá, el problema inicial que me dieron es en vez de plantear un mayor o igual que 1, me plantean un mayor o igual que otra expresión exponencial. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de hacer que aparezca un 1 a alguno de los dos lados de la desigualdad. En general, uno lo que hace es tratar de que aparezca el 1 a la derecha, nada más que por conveniencia. Entonces, para que aparezca el 1 a la derecha, lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados de la desigualdad por el inverso del número que tengo a la derecha, o dicho en inglés, o dividir entre este número. Entonces, si yo divido a un lado de la desigualdad, también divido al otro lado de la desigualdad. Y la otra cuestión que pienso es, cuando yo divido o multiplico, porque dividir y multiplicar es lo mismo, multiplicar por un número, dividir por un número es multiplicar por el inverso. Cuando yo multiplico por un número, para que esta desigualdad se mantenga, ese número tiene que ser positivo. Y bueno, como la función exponencial da siempre por encima del eje X, no importa en qué exponencial esté, siempre estos valores están por encima del eje X, entonces yo puedo dividir por ese número y la desigualdad se mantiene porque el número es un número positivo. ¿Ah? Entonces, lo que voy a decirlo acá, para que nos quede anotado. Como menos 2x cuadrado menos 3x más 2 a la x, si existe, ahora después veo lo de si existe, es positivo, entonces la desigualdad se mantiene, propiedad de monotonía, al multiplicar a ambos lados por el mismo número. Muy bien, entonces eso se me transforma en una nueva desigualdad que dice menos 2x cuadrado menos 3x más 2 elevado a la 9 sobre x,
sobre menos 2x cuadrado menos 3x más 2 elevado a la x, y a la derecha me queda 1, porque dividí un número entre sí mismo, así que me quedó 1. Ahora a la izquierda me queda un cociente de dos potencias, o sea, de igual base. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿cómo se multiplican dos potencias de igual base? X al cubo por x al cuadrado, ¿qué da? Bueno, esto es como de primero de liceo, ¿eh? El producto de dos potencias de igual base, ¿de vuelta en Nayera? X a la 5 no se suman los exponentes. Exacto. Y cuando es un cociente en vez de un producto, Se Se restan. restan. se restan los exponentes. Muy bien. Entonces eso es lo que voy a aplicar acá, y me va a quedar que menos 2x cuadrado menos 3x más 2 me queda elevado a la 9 sobre x menos x, tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces ahí me quedó una exponencial, tengo que ver cuándo es mayor o igual que 1. Entonces ahí hay dos posibilidades. O estoy en el caso en que la base sea mayor que 1, ¿tá? Este dibujito que tenía acá, base mayor que 1, menos 2x cuadrado menos 3x más 2, mayor que 1. Y en ese caso, para que la exponencial sea mayor o igual que 1, tengo que estar en esta partecita. O sea, cuando los valores de x están a la derecha del 0. Entonces, en ese caso se tiene que cumplir que la base sea mayor o igual que 1 y que el exponente, que en este caso se llama 9 sobre x menos x, tiene que ser mayor o igual que 0. Yo puedo estar en esa situación, entonces si estoy en esa situación se tienen que cumplir simultáneamente esas dos cosas para que se cumpla la desigualdad de partida. La otra posibilidad es que esté en esta situación, donde la base sea menor que 1 y mayor que 0, base entre 0 y 1. Y en ese caso, para que la exponencial sea mayor o igual que 1, los valores más grandes que 1 son los que están acá. Y esos están acá cuando el valor de x corresponde a este semieje de las x. O sea, cuando el exponente es menor o igual que 0. Así que lo otro que tiene que pasar es que 9 sobre x menos x tiene que ser menor o igual que 0. Voy de vuelta. Entonces, lo que dije es, puede pasar de que mi base sea mayor que 1 o de que mi base sea menor que 1. Así que una de estas dos cosas, pongo el O acá, pero para que se cumpla una de esas dos cosas se tiene que cumplir el sistema violeta o el sistema verde. ¿Tá? O sea, las soluciones finales van a ser la solución del violeta más la solución del verde, porque ahí tengo un O, pero la solución del violeta es la solución de la primera inecuación en el violeta, intersección, la segunda inecuación desde el violeta, porque se tienen que cumplir ambas cosas. Entonces ahora me pongo a hacer los estudios esos. Digo, bueno, voy por el primero. El primero se tiene que cumplir que menos 2x cuadrado menos 3x más 2 sea mayor que 1, que es lo mismo que decir, porque como es una inecuación de segundo grado, para ver cuándo esa se cumple, tengo que desigualarlo con respecto a 0 y después encontrar las raíces. Así que esto es lo mismo que decir menos 2x cuadrado menos 3x más 2 menos 1, me queda más 1, mayor que 0, busco las raíces y hago el signo. Y el otro, que es 9 sobre x menos x, mayor o igual que 0,
Bueno, hago denominador común, x, me queda 9 menos x cuadrado, mayor o igual que 0. Y bueno, como es un cociente, me va a dar un poquito más de trabajo, pero hago el signo. Bueno, no sé si más trabajo, pero 2 renglones más. Bueno, voy a buscar las raíces del de arriba, que no las sé, así que me voy a fijar cuánto dan. En ese caso, bueno, lo más fácil es aplicar la fórmula. O buscarlas con el GeoGebra. Yo soy más amiga del GeoGebra. Menos 2x al cuadrado, menos 3x, y si no lo escriben, ¿no? Más 1, lo igualo a 0 para encontrar las raíces, y las raíces dan una porquería, como es de esperar, en estos ejemplos siempre pasa. Una es, la voy a escribir acá, menos 3 cuartos, menos raíz de 17, vamos a ponerlo así, y la otra es menos 3 cuartos más raíz de 17, y esto aproximadamente para poderlo visualizar después es menos 1,7 y 0,3. Así que tiene dos raíces que puedo llamar alfa y beta o ponerlo ahí entero como quieran. Esas son las dos raíces de esta, ¿no? Esto empieza negativo, se hace 0 en la raíz, positivo, se hace 0 en la raíz, negativo. Y me pide cuando es mayor que 0, o sea que mayor que 0 es en este pedacito, entre el menos 1,7 y el 0,3 aproximadamente. Profe, te quedó menos 3 cuartos más menos raíz de 17, ¿dijiste? Sí, exacto. Está bien, gracias. Bueno, y ahora hago el del cociente. El de cociente, bueno, ustedes pueden hacerlo en 3 renglones o en uno solo, como prefieran. Eh, si lo hacen en 3 renglones, tienes que es más largo. Si lo hacen en 3 renglones, hago numerador, que es 9 menos x cuadrado, ¿no? Raíces de esto son 3 y menos 3. Menos 3 está de este lado del alfa, vamos a poner, y 3 está bastante más acá. Esas son raíces del numerador. El numerador tiene el término de mayor grado es menos x cuadrado, así que empieza menos, más y menos. El denominador, que es x, tiene una raíz sola que es 0, es el único momento en el que se hace 0, y x es positivo a la derecha del 0, negativo a la izquierda. Por lo tanto, ahora voy a hacer el signo del cociente. Tengo el 3 es un 0, el 0 es un punto de no existencia del cociente, y el menos 3 es un 0. Menos por más menos, más por menos menos por menos más. ¿Dónde es mayor o igual que 0? Es mayor o igual que 0 en esta zona y en esta zona. Entonces ahora quiero ver, bueno, a ver, ¿cuándo se cumple el primer sistema? El primer sistema se cumple cuando se cumplen las dos cosas simultáneamente. O sea, se cumple en estos dos pedacitos. Es el único momento en el cual se cumplen las dos inecuaciones juntas. Desde 0 sin incluirlo hasta el que llamamos beta sin incluirlo. O sea que la solución de la inecuación del sistema 1, si quieren que lo ponga con intervalos, lo puedo poner, sería de 0 abierto hasta beta, que lo puedo escribir como beta o lo puedo escribir como menos 3 más raíz de 17 sobre 4. O algunos lo pusieron también en los ejemplos que hicieron con el decimal. Por fundamentos 1 se acepta. Después, cuando seamos más grandes no se acepta, pero por ahora lo aceptamos. ¿Está? Entonces, hasta ahí lo que tengo es estudiada la mitad de la posibilidad, digamos, que era que la base
fuera mayor que 1. La otra posibilidad es que la base esté entre 0 y 1. Voy a usar esa ahora. ¿Tá? Entonces, la base entre 0 y 1, la base era, entonces la segunda opción es base entre 0 y 1, menos 2x cuadrado menos 3x más 2, entre 0 y 1. Y a su vez se tiene que cumplir que el exponente 9 sobre x menos x sea menor o igual que 0. Bueno, a su vez de la primera, en realidad acá están escritas dos inecuaciones. Una que sería que menos 2x cuadrado menos 3x más 2 sea menor que 1, y otra que es que menos 2x cuadrado menos 3x más 2 sea mayor que 0, ¿no? Porque acá hay dos signos, esta y esta. Bueno, y a su vez esta, si paso el 1 para la izquierda, es menos 2x al cuadrado menos 3x más 1 menor que 0. Así que se tiene que cumplir esta, se tiene que cumplir esta otra, y se tiene que cumplir lo que salga de acá, que, bueno, esta en realidad es la que ya estudié, nada más que ahora con el signo inverso, ¿no? Esto menor o igual que 0. Son estas tres condiciones que se tienen que cumplir. Cuando voy a la primera ya casi que la tengo estudiada, porque yo estudié cuando menos 2x cuadrado menos 3x más 1 es mayor que 0, ¿sí? Que fue esto que obtuve acá. Así que me tomo esas, las raíces son las mismas, las que llamé alfa y beta, el signo es el mismo, menos, menos, acá se hace 0, pero la diferencia es que ahora me sirven los menores que 0. Esa es la diferencia que tengo en esta situación. Alfa, acuérdense que alfa era más o menos menos 1,7 y beta era más o menos 0,3. Ahora cuando voy a la segunda, menos 2x cuadrado menos 3x más 2 mayor que 0, tengo que buscar las raíces de nuevo. Hago báscara o lo que más les guste. Porque van a cambiar un poquitito, porque tengo un 2 en donde tenía un 1. Y las raíces ahora son menos 2 y un medio. Menos 2 está de este lado del alfa y un medio está de este lado del beta. Empieza menos 2x cuadrado, así que es menos más menos. Acá se hace 0 y me pide mayor que 0. Bueno, y ahora estudio la última, que de esta ya tengo hecho el signo de la misma expresión. Era el último que tenía acá abajo. En menos 3, 0 y 3 eran las raíces no, perdón, porque este era un punto de no existencia, no, voy a copiar bien. En menos 3 había un 0, en 0 había un punto de no existencia, y en 3 había otro 0, y esto empezaba menos más, menos más, menos más. Hoy había seleccionado los mayores o iguales que 0, por lo tanto me había quedado con las partes positivas o 0, pero ahora la condición es que sea menor o igual que 0. Entonces menor o igual que 0 es acá y acá. Entonces, ¿dónde voy a tener la solución? Donde se cumplan las tres cosas simultáneamente, ¿sí? ¿Y dónde se cumplen las tres cosas simultáneamente? En este pedacito, nada más.
porque los otros nunca conjugan. Siempre son en uno sí y en el otro no. Ahí es donde aparece la solución que se verifican las tres inecuaciones simultáneamente, desde -2 hasta mi alfa. ¿Tá? Así que la solución de la parte 2, a ver cómo le puse, la solución de la parte 2 es el intervalo abierto -2 alfa. O si quieren, -2 hasta -1,7. Entonces, como lo que hice fue dividir las posibilidades, lo que yo tenía era que la base podía ser mayor que 1 o estar entre 0 y 1. No puedo pedir las dos cosas a la vez. La base no puede ser a la vez menor que 1 y mayor que 1. ¿Tá? Entonces, como la base puede estar en un lado o en el otro, el O siempre se corresponde, esto lo vieron en conjuntos, con la unión. Entonces, la solución final es la unión de la solución 1 y la solución 2. Por lo tanto, la solución final va a ser los que están entre 0 y ¿cómo era esto? -3 más raíz 17, -3 más raíz de 17 cuartos, unión, -2, -3 menos raíz de 17 cuartos. Bueno, podría haberlos escrito en el otro orden, porque uno en general escribe primero el intervalo de más a la izquierda. Pero está, igual no es que esté incorrecto, sino que las costumbres las hacemos distinto. Bueno, preguntas. Estos ejercicios no son difíciles, pero hay que ser muy prolijo para no enredarse. ¿Tá? Yo diría que esa es una aclaración importante. Y otra aclaración importante es que vieron que yo en ningún momento planteé nada de la existencia. Y no planteé nada de la existencia para no hacer cosas dos veces. Porque la existencia en una exponencial era, vamos de vuelta, la existencia en una exponencial, yo había definido la exponencial como una función de R en R+, tal que f de x era igual a la x, donde a pertenecía a R+, con a distinto de 1. Entonces, ¿por qué no planteé la existencia? Porque cuando yo estudié la zona 1, la condición 1, lo que estudié fue cuando a es mayor que 1. Al estudiar cuando a es mayor que 1, ya voy descartando cosas, ¿no? Y en la parte 2, yo estudié cuando a está entre 0 y 1. Entonces, yo encontré soluciones en los lugares donde la base es mayor que 1 o donde la base está entre 0 y 1. Por lo tanto, encontré las soluciones cuando a pertenece a R+, siendo a distinto de 1. O sea, al dividir en los casos, necesariamente yo ya estoy teniendo en cuenta cuál es la existencia. Entonces no necesito hacerla aparte, porque ya la estoy haciendo al considerar que A tiene que ser de esas dos formas. Bueno, no sé, puedo hacer si quieren uno de logaritmo, igual si se tienen que ir algunos, los sigo grabando y después los subo.
puedo hacer uno cualquiera o puedo hacer el que tenían de deberes, como ustedes prefieran. ¿Tienen alguna idea? Bueno, ¿cuál era el que tenían que hacer? El que estaba propuesto, El F, el F. ese de logaritmo. Ahí va. El F es el único que hay ya escrito como desigualado con respecto de 0. Por lo tanto, voy a agarrar el H, que tengo que hacer un trabajo previo. El H dice, se ve mucho en esta impresión que me mandé, logaritmo de 2x² menos 1 la base, 2x² menos 1 la base, de 6x menos 4, menor que el logaritmo en base 2x² menos 1 de 5 menos x². Entonces, ¿qué pasa? La función logarítmica, ¿se acuerdan que era de esta manera? La creciente, la cuando a es mayor que 1, o de esta manera, cuando a está entre 0 y 1. Entonces acá el punto de corte está acá. ¿Se acuerdan que en la exponencial el punto de corte está en el eje X, en el eje Y, perdón, cuando la Y vale 1? Acá el punto de corte se da en X igual 1 cuando la Y vale 0. Entonces es fácil decir cuando la función toma valores mayores que 0 y cuando la función toma valores menores que 0. Por eso lo interesante es poder llegar de este lado a que aparezca un 0. ¿Tá? Entonces, para que aparezca un 1, lo que yo hago es dividir entre el mismo número. Pero para que aparezca un 0, lo que yo tengo que hacer es sumar el opuesto o restar el número. ¿Tá? Piensen siempre en el axioma 1. Entonces lo que voy a hacer es restar a ambos lados el mismo número. ¿Cuál número? Ese número conveniente para que a la derecha no me quede nada o me quede un 0, como quieran decirlo. ¿Tá? O, dicho de otra manera, paso lo que está a la derecha restando a la izquierda. Y restar y sumar en las inecuaciones se cumple siempre. No tengo que ver si es positivo o negativo. Lo que no se cumple siempre es cuando yo multiplico. Cuando yo multiplico, tengo que multiplicar por un positivo porque si no la desigualdad cambia. Bien, entonces ahí yo tenía una otra propiedad que estaba al final en las primeras propiedades algebraicas del logaritmo, que decía que el logaritmo en base b de A1 menos el logaritmo en base b de A2 es igual al logaritmo en base b de A1 sobre A2. Entonces eso es lo que voy a aplicar. Y entonces al aplicar, como tengo una resta con la misma base, me va a quedar que esto es el logaritmo con la misma base, 2x² menos 1, de lo que dice el primer logaritmando, 6x menos 4, sobre el segundo logaritmando, 5 menos x². Y tengo que ver cuándo esto es menor que 0. Entonces estoy en las mismas situaciones que hoy. Tengo un logaritmando del cual no sé su base como es, el 2x² menos 1, no sé qué tipo de base es. Entonces digo, bueno, pongamos que hay una situación en la cual la base es mayor que 1. Cuando estoy en la situación base mayor que 1, estoy en el primer grafiquito, yo quiero ver cuándo la función es menor que 0, eso es lo que estoy buscando. Menores que 0 son estos que están acá abajo, ¿sí? Y esos que están acá abajo son, esto es un 1, era el punto de corte, ¿verdad? Y acá tengo el 0. Entonces, cuando el logaritmando está entre 0 y 1. O sea, cuando 6x menos 4 sobre 5 menos x² está entre 0 y 1.
se tienen que cumplir simultáneamente las dos cosas, que siendo la base mayor que 1, el logaritmando esté entre 0 y 1. La otra posibilidad es que esté en el caso del segundo gráfico, ¿ah? O sea que la base esté entre 0 y 1, o sea, 2x al cuadrado menos 1 tiene que estar entre 0 y 1. En ese caso, ¿cuáles son los números menores que 0? Los que están acá abajo. ¿Cuándo están acá abajo? Este punto era el 1, entonces cuando el logaritmando está acá, el logaritmando está ahí cuando 6x menos 4 sobre 5 menos x cuadrado es mayor que 1, a la derecha del 1, ¿sí? Entonces esas son las dos posibilidades que tengo. Claro, cada una de estas posibilidades tiene varias inecuaciones. Voy a mirar la situación 1. La situación 1 es 2x cuadrado menos 1 mayor que 1. Esto es lo mismo que escribir 2x cuadrado menos 2 mayor que 0. Para resolver esa inecuación tengo que hallar las raíces. 2x cuadrado es igual a 2 cuando x cuadrado es igual a 1, o sea que x va a ser 1 o menos 1. Tengo dos raíces. 1 menos 1 se hace 0. 2x cuadrado es positivo, así que empieza más menos más. Y esto se verifica cuando es positivo, o sea, de acá para la izquierda y de 1 para la derecha. Esa es la primera situación. Ahora después hay otra inecuación que dice 0 menor que 6x menos 4 sobre 5 menos x cuadrado. Pero a su vez dice que eso mismo, 6x menos 4 sobre 5 menos x cuadrado, tiene que ser menor que 1, ¿está? Porque la base tenía que estar entre 0 y 1. Bueno, voy a ir primero por esta. Esto es una inecuación con tipo cociente, así que hago el de arriba, el de abajo y el cociente, o hago todos juntos. Si hago todos juntos, tengo una raíz que es 4/6, o sea, 2/3, anda por acá. Esta es raíz del de arriba, así que empieza, es un 0. Y abajo, 5 menos x cuadrado es igual a 0, cuando 5 es igual a x cuadrado, o sea que x es raíz de 5 y menos raíz de 5. Raíz de 5 es mayor que 2/3, es mayor que 1, es 2 con algo, y menos raíz de 5 es menor que menos 1, así que los ubico por ahí. Lo de arriba empieza positivo, lo de abajo empieza negativo, más por menos es menos, así que esto es menos, más, menos, más, y estos son puntos de no existencia porque son raíces del denominador. Entonces ahora me tengo que quedar con cuando esto es mayor que 0. Cuando esto es mayor que 0. Bueno, esto es mayor que 0 acá y acá. Mayor estricto. ¿Ah? Por lo tanto, me quedo con esas dos partes. Y ahora tengo que estudiar esta otra. Pero esta otra no está desigualada con respecto a 0. Por lo tanto, no alcanza con hacerle el signo. Deme un segundo. Sí, Marcelo. Estoy
Enseguida. Está, ¿Ah? está. Bueno, seguimos, perdonen. Como tengo desigualado con respecto a 1, tengo que tenerlo desigualado con respecto a 0. Así que voy a pasar el 1 restando para la izquierda. Me queda 6x menos 4 sobre 5 menos x cuadrado menos 1 menor que 0. Ah, bárbaro. Pero tengo que restarle 1. Para poder restarle 1 tendré que hacer denominador común. Así que me queda 6x menos 4 menos 5 menos x cuadrado sobre 5 menos x cuadrado. ¿Sí? Menor que 0. Ahora haciendo cuentas, esto me queda menos más x cuadrado, si lo pongo en orden, más x cuadrado, más 6x, menos 4, menos 5, menos 9, sobre 5 menos x cuadrado. Menor que 0. Bien. Acá tengo entonces, lo primero es que encontrar de vuelta todas las raíces. Raíces del numerador y del denominador. Voy a intentar encontrar las del numerador, que dice, si no hice las cuentas mal, por las dudas, si alguien se da cuenta que hago una cuenta mal, me dice antes de que termine, x al cuadrado más 6x menos 9 y le hago las raíces a esto. Otras dos porquerías. Bueno, Te iba una a decir, sí. es... ¿Qué dijiste? ¿Qué te iba a decir? Sí, que dio feíta la raíz. No hay manera, ¿eh? Una da 1,2 aproximadamente, o sea que le voy a poner por acá. Y la otra da menos 7, algo, así que le voy a poner por acá. Estas son formas exactas de vuelta. Esto es 3 raíz de 2 menos 3. Y esta es menos 3 menos 3 raíz de 2. Algo así. Esas son raíces porque son del numerador. Y del denominador es raíz de 5 y menos raíz de 5. Raíz de 5 está de este lado, es del denominador, así que es punto de no existencia, y menos raíz de 5 anda por acá, que también es un punto de no existencia. Arriba empieza positivo, abajo negativo, más por menos, menos, más, menos, más, menos. Bueno, y yo quiero menor que 0. Los menores que 0 están acá, acá y acá. Bueno, este se intersecta con nada, este se puede intersectar, acá hay una pequeña intersección, acá hay una zona de intersección, y acá. Vieron que hay que ser prolijo para ver dónde realmente se intersectan. Este no y estos no. Así que tengo una solución 1 que está dada por un intervalo que va de menos infinito a menos 3 raíz de 2, y otra solución que va desde 1 hasta 3 raíz de 2 menos 3. Y ahí recién estudié el primer caso, ¿no? El primer caso que era cuando la base era mayor que 1. 2x cuadrado menos 1 mayor que 1. Ahora voy a estudiar la segunda cosa.
A ver si me deja llevar esto para abajo. Para no escribirlo de vuelta. Entonces acá tengo de vuelta, tengo una ecuación que dice 0 menor que 2x cuadrado menos 1, otra que dice 2x cuadrado menos 1 menor que 1, y otra que dice 6x menos 4 sobre 5 menos x cuadrado mayor que 1. La única que no tengo para nada analizada es la primera, que lo voy a escribir al revés. Profe, consulta, perdón. Sí, dale, En dale. la solución 1, cuando dice 1, el intervalo 1, 3, sería raíz de 2 solamente, el menos 3 no estaría incluido en la raíz, ¿no? Exacto. Ah, está, porque lo había copiado mal. Y me quedé pensando. Gracias. De nada. Bueno, así que acá tengo 2x al cuadrado menos 1 mayor que 0. Esa es la primera. O sea que x cuadrado es igual a 1/2. Por lo tanto, hay una solución que es 1 sobre raíz de 2, una raíz, perdón, 1 sobre raíz de 2, y la otra es menos 1 sobre raíz de 2. Esto empieza positivo, porque 2x al cuadrado es positivo, más menos más. Y ahí lo que tengo que ver es cuándo es mayor que 0. Mayor que 0 son los positivos, por lo tanto, estoy hablando de estas dos zonas para que se cumpla la primera. La segunda es más o menos la que ya tenía, 2x al cuadrado menos 2 menor que 0. ¿Tá? Nada más que ahora quiero los menores que 0. Yo tenía escrita acá arriba 2x al cuadrado menos 2 mayor que 0, que tenía este signo acá, ¿sí? Que tenía raíces en 1 y en menos 1, más menos más. Así que 1 y menos 1. No, perdón, porque 1 sobre raíz de 2 es 0,7. Así que el 1 está a la derecha del 1 sobre raíz de 2. No quiere borrar. 1 y menos 1. Eran las raíces de 2x al cuadrado menos 2. Empieza positivo, más, menos, más. Y yo quiero ver cuándo esto es menor que 0, porque pasé el 1 restando, así que quedó menor que 0. Por lo tanto, voy por acá. Voy bien, voy teniendo algún candidato a intersección. Y ahora me falta la de abajo. La de abajo es la misma que tenía acá, ¿sí? Que ya hice todas las cuentas, nada más que la única diferencia es el signo, que cambió un menor por un mayor, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas, llegaría a lo mismo, a x cuadrado más 6x menos 9, no voy a hacer las cuentas de vuelta, ni ustedes tampoco, solo que acá va a aparecer mayor que 0.
Por lo tanto, las raíces son las mismas que tenía, que era 3 raíz de 2 menos 3. 3 raíz de 2 menos 3, que quedamos que eran, bueno, 3 por 1 con 4, 4 con algo. Bueno, es más, ay, 3 raíz de 2 menos 3. Quiero ver si 3 raíz de 2 menos 3 es más grande que 1. Sí, ¿no? Sí, Y raíz de 5, que también va acá. Y después tengo menos raíz de 5, Me perdí, no sé en qué momento estamos haciendo tantas cosas. menos raíz de 5, y más a la izquierda a su vez está menos 3, menos... Se me gira el micrófono. A ver si logro borrar esto acá. Entonces tenía 1 con 2. Sí. Acá tengo entonces el menos lápiz. El menos raíz de 5. Y más atrás está el menos 3 menos 3 raíz de 2. Este es un 0, este es un punto de no existencia, este es un 0 y este es un punto de no existencia. Son los mismos que tenía acá arriba, el signo es el mismo, acá empieza menos, más, menos, más, menos. La diferencia es que en el caso anterior esto tenía que ser menor que 0 y ahora tiene que ser mayor que 0. O sea que los mayores que 0, obvio, son los positivos, o sea que está acá y acá. Entonces ahora, como ustedes pueden ver, no hay ninguna intersección, porque cuando este se cumple, no se cumple el del medio, y cuando este se cumple, tampoco se cumple el del medio. Así que acá no hay solución, por lo tanto la solución en la segunda zona es vacía. Conclusión, la solución final, que va a ser una de las soluciones, porque lo que yo hice fue ver cuándo la base era de tal forma o de tal otra, entonces va a ser simplemente la solución 1 unión el vacío, o sea que me queda la propia solución 1. Quiere decir de menos infinito a menos 3 raíz de 2, unión de 1 a 3 raíz de 2 menos 3. Bueno, algunos de ustedes ya hicieron esto y lo hicieron bien. Otros de ustedes tuvieron algún error o alguna cosa que no terminaron, diría yo, de analizar. Y bueno, y otros, algunos no lo hicieron, no lo pudieron entregar. Bueno, yo lo que les pido a todos es que revisen esto que hicimos ahora, que intenten hacer a partir de esto los dos que acaban de deberes. Y bueno, y los que no lo habían subido, yo ya les corregí, no les puse nota, pero ya corregí lo que me mandaron, ¿tá? Les puse comentarios, quiero decir. Así que si quieren, inténtenlos revisar a los que tuvieron errores o inténtenlo hacer para los que no lo hicieron y lo suben. Después yo les voy a mandar un link
para que hagan una evaluación más, aquellos para los cuales, digamos, no tengo definido la categoría de la nota final del curso. ¿Tá? Y como ustedes saben que en tal caso la prueba complementaria es el 5, entonces yo necesito que ustedes entreguen el sábado sin falta esa evaluación final para que yo pueda corregirle el domingo y ustedes pueden tener el curso cerrado el lunes para poder inscribirse a la prueba complementaria los que tengan que darla. Así que lo que voy les voy a mandar un mensaje personal a cada uno diciéndoles quiénes deben realizar esa evaluación y esa evaluación les va a quedar subida en el día de hoy para tener tiempo de hacerla hasta el sábado. La característica de esa evaluación va a ser de que ustedes, yo lo voy a explicar bien ahí, pero que va a ser de único resultado, o sea, ustedes se tienen que sentar a hacer esa evaluación con un poco disponiendo de tiempo, porque la van a tener que completar en línea en el momento que ustedes quieran, pero la van a tener que completar en línea con un tiempo acotado. ¿Ah? Entonces, dispongan de un rato de decir, bueno, ahora tengo hora y media para hacer esta evaluación y se conectan, hacen la evaluación, la entregan y bueno, esa entrega tiene que ser antes del sábado a las 23:59. ¿Sí? Después, lo otro que les digo es, los que queden, los que tengan que dar evaluación complementaria, no dejen de darla, porque ya están en el camino. Yo ya les dije que Fundamentos 2 va a ser, digamos, donde se ponga un poquito más de exigencia, pero la idea es que casi todos traten de pasar de Fundamentos 1 a Fundamentos 2 para ver si es posible terminar la construcción de los conocimientos de primero para que puedan seguir avanzando. Así que si a alguno le toca dar la evaluación complementaria, no deje de darla, no le tengan miedo como a un examen. ¿Ah? Y la otra cuestión desde el punto de vista más práctico es que si alguno de los que tiene que dar complementaria por una cuestión de transporte prefiere venir el día antes y quedarse a dormir en residencia, tampoco hay inconveniente. Va a haber, creo que ya está puesto en la página, un link para que se anoten para eso. Por supuesto, está habilitada el rendir las evaluaciones, como marca el reglamento, a través del- de la conexión, pero bueno, la sugerencia es que todos los que puedan vengan, porque no es lo mismo una evaluación presencial que una evaluación con conexión. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe, entonces como resumen, hoy nos va a mandar un mensaje a cada uno a ver quiénes tienen que hacer esa prueba y quiénes no. Exacto. Ah, O sea, hoy les voy a mandar un mensaje a cada uno diciendo quién tiene que hacer esa tarea extra, digamos, dentro del curso y quiénes no. Esa la bien, entreguen hasta el sábado de noche. Ahí van a ser unos cuantos, ¿está? Y de ahí, el domingo, entre el domingo y el lunes, les va a llegar quienes van a tener que hacer complementaria o, y quienes, bueno, nada, eso, quienes van a tener que hacer complementaria y quienes no. bien. ¿Está? Beatriz, una Entonces, consulta también. sí, sí, María José. En el caso de la complementaria, por lo que entendí, porque se me estaba cortando, hay que ir al SER. Bueno, es preferible, yo creo que es recomendable que vengan al CER, por Ah, diversas causas. y si, por ejemplo, no podemos llegar a ir al SER, pero sí Sí. podemos ir hasta el IFD, Bueno, a hablar en el instituto, ¿se podría hacer desde allá? sí, claro, se puede hacer Ah, desde bien. allá, pero eso tiene que estar de acuerdo al instituto, ¿verdad? Sí, 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 Porque eso obvio. está, pero eso Está, es perfecto. fundamental. Está, sí, no, no, obvio. En el caso ese, hablar en el instituto antes, por eso preguntaba para saber, para hablar antes en el instituto, que justo esa semana van a estar en exámenes y esas cosas, para poder organizar algo.
Habla con la referente y la referente te va a decir. Sí, bien, perfecto, gracias. Bueno, que pasen bien.